De regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes, hoy en este programa especial sobre discapacidad y derechos humanos. Como pueden ver, tengo unas nuevas invitadas muy especiales. A mi derecha se encuentra la doctora Carmen Rosa Villa. Ella es representante para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenida, Carmen Rosa. Muchas gracias, Fadi, por la invitación a tu programa. Y sí, aquí también está la doctora Magali Díaz. Ella es la subdirectora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Bienvenida, Magali. Gracias, Fanny, por la invitación. Y aquí a mi izquierda está nuestra amiga, la licenciada Magali Castillo. Ella es presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Como ven, he podido escuchar en el panel anterior los testimonios de personas con distintas discapacidades y cómo viven ellos su vida teniendo una discapacidad, y sobre todo las dificultades que se tienen que enfrentar para poder ejercer sus derechos como cualquier ciudadano. O sea que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, sin embargo no todos los podemos ejercer. Entonces un poco quería preguntar a la doctora Carmen Rosa, ¿cómo es la situación en América Central, por ejemplo, en el mundo? ¿Se da algo similar o solamente en Panamá? Bueno, gracias, Fanny, por esa oportunidad. Creo que es muy importante señalar que cerca de 50 millones de personas en la región, no solo centroamericanas, sino en América Latina, sufren de alguna discapacidad, lo que significa casi el 10% de la población de toda esta región. Y esto es muy importante destacarlo porque hay necesidad de poner mayores esfuerzos para hacer que esa decisión de los estados al haber adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se convierta en una realidad. Es decir, hay que romper con todos esos largos años de desconocimiento y de falta de sensibilidad respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes, para los televidentes, Panamá ratificó esa convención y ratificó con su protocolo facultativo, o sea que está obligado a cumplir esa convención. Todavía nosotros estamos viendo si se cumple o no se cumple en nuestro país. Realmente tenemos esa duda, por no decir algo, porque los informes todavía no han sido estudiados para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. Sé que se ha presentado. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire, es muy importante, sobre todo para Panamá como Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cumpla con la presentación. Como usted bien lo ha dicho, Fanny, el informe ha sido presentado, pero tiene que ser analizado por el comité. Una información para los televidentes es: este comité está compuesto por expertos y expertas independientes de las Naciones Unidas, trabajan y analizan cada uno de los informes presentados por el Estado. En el caso de Panamá va a merecer en su momento y cuando se señale esta lectura del informe, esa discusión y ese diálogo con el Estado para ver cuáles son los avances que ha hecho Panamá, pero también identificar cuáles son los obstáculos para el ejercicio pleno de todos los derechos de las personas con discapacidad. Sí, ellos van a agarrar el informe y lo van a comparar con lo que está enunciado en la convención, ¿es cierto? Sí, es a partir de los artículos que están contenidos en la convención que el Estado debe presentar su informe y decir cómo ha tomado medidas de toda índole, legislativas, administrativas, inclusive de infraestructura, de haberle facilitado y de facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos sin ninguna discriminación y en condiciones de igualdad. Exactamente. Y esto no es, digamos, que bueno, un mero informe. Nosotros, la sociedad, las personas con discapacidad, podemos opinar al respecto porque también tenemos el derecho de presentar lo que llaman un informe alternativo o conocido un informe sombra. Y allí nosotros vamos a poder opinar y decir, realmente esto es lo que está sucediendo. Pero para eso necesitamos que los ciudadanos nos activemos y realmente formemos parte de esa comisión que va a trabajar en el informe sombra.
¿Por qué es tan importante? ¿Se logra o no se logra? Magali, tú que eres, digamos, la experta en la participación ciudadana, porque se han logrado muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, Fanny, definitivamente que si no hay activismo ciudadano, si no hay participación ciudadana, los derechos humanos se quedan en el aire. En el aire, se quedan en documentos muy buenos, en convenios muy bien redactados, pero que no quedan vigentes para la gente. Entonces hay que participar, hay que defenderlos, hay que también organizarnos para la defensa de nuestros derechos. Por eso es tan importante que las organizaciones como la tuya y como la de otros muchos que defienden los derechos de las personas con discapacidad se organicen en defensa de sus derechos y ejerzan ciudadanía. O sea, ¿qué es ciudadanía? Porque se oye tanto ciudadanía. Claro, el ciudadano es asunto sujeto del otro, claro. O es Magali y los líderes de organizaciones de derechos humanos que son los que tienen la responsabilidad de hacerlo cumplir. Así es, o sea, el asunto es no esperar a que, bueno, Magali o Fanny se activen en la defensa de los derechos de las personas, sino que todos tenemos que organizarnos y exigir el respeto a nuestros derechos. Eso es ciudadanía, o sea, ejercer nuestros derechos. Y hay un derecho fundamental en nuestra Constitución que dice que todos somos libres e iguales en derechos y que todos tenemos que ejercer nuestros derechos. Tenemos que pedir los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a ser considerados iguales ante la ley, pero eso no nos los van a regalar, eso no nos cae del cielo, así como tampoco nos cayeron del cielo los convenios internacionales. Correcto. Todo eso costó, o sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una época muy concreta de la humanidad, fue el producto del sacrificio humano. Y así es todo, o sea, todos los derechos humanos hay que trabajar por ellos para poder gozarlos. Pero igual la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad fue una iniciativa de la sociedad civil, de personas con discapacidad que se juntaron para poder decir cuáles son las necesidades, las realidades, los derechos que tienen y pelear por ellos. Y entonces todos tenemos la obligación y el compromiso de hacerlo. Sin embargo, seguimos viendo, aunque dice la Constitución que no hay discriminación contra la persona con discapacidad, que se vive la discriminación. Vimos la marginación que hay, lo dijeron los compañeros en los primeros bloques. ¿Qué estará haciendo Senadi? Se crea la Secretaría, inclusive puedo decir con propiedad que la Secretaría Nacional de Discapacidad surgió de una aspiración de los padres que lo promovieron y se logró eso. ¿Qué es lo que hace la Senadis? La Senadis transversaliza el tema en cada una de las instituciones que existe en nuestro país. Conversaba yo con una abogada en estos días y decíamos, no hay que crear leyes nuevas. Las leyes están, tenemos un sinnúmero de leyes, pero me encanta escuchar cuando dicen la participación ciudadana. O sea, tenemos que ser proactivos, agruparnos, la unión hace la fuerza. Ayer decía Monseñor en su homilía, decía, todos caminar hacia el mismo camino. Creo que hay muchas formas de barreras en el tema de discapacidad y la barrera, el obstáculo más fuerte que tenemos son las actitudes. Escuchando a los panelistas anteriores, te das cuenta de que podemos tener una infraestructura que permita la accesibilidad, podemos tener una traductora, podemos tener todas las herramientas, pero si la sociedad no permite que el entorno sea amigable, no hemos trabajado. Pero fíjate que yo pienso que hemos avanzado. Tener un programa como este, que los compañeros con un alto perfil académico estén aquí, pero no es el común, Fanny. Y la encuesta nacional de discapacidad que se hizo en el 2006 demuestra las grandes discriminaciones que tiene la persona con discapacidad que vive en áreas rurales, áreas inaccesibles, con un nivel educativo muy bajo. Y todos sabemos que aquellos que no hemos nacido en cuna de oro y que es una persona que tiene una discapacidad, necesita como herramienta la educación para poder mejorar su estilo, sus niveles de vida y ser menos vulnerable. ¿Cómo no? Si no, seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría. Es correcto. Mire, yo creo que
es muy importante sobre todo señalar el entorno familiar y de hecho la convención recoge la importancia de la familia, el entorno que debe estar al lado de las personas con discapacidad, no para sustituir a la persona con discapacidad, porque ese es el cambio de paradigma que hace la convención. Ya no habla de incapacidad jurídica, sino todo lo contrario, lo que hace es potenciar las capacidades que tienen las personas para que puedan intervenir con el apoyo de su familia en la toma de decisiones. Entonces, esto, usted acaba de señalar un elemento que me parece fundamental, por ejemplo, el de la educación, el de la solidaridad como un principio rector, además, que está recogido en la Convención, el reconocimiento del otro y la eliminación de los estereotipos a los que usted ha hecho mención. Esto es algo que tenemos que desarrollar y el papel de la sociedad civil, como lo ha señalado Magali y lo ha señalado Fanny, es crucial. Hay que trabajar mucho en herramientas de sensibilización con la ciudadanía y su programa, y este espacio es el que nos brinda la oportunidad para resaltar y para hacer un llamado a la ciudadanía al reconocimiento de todos los derechos de los que gozan las personas con discapacidad, salud, educación, espacios de esparcimiento y recreación. Y además, en la educación yo quiero hacer un llamado muy especial, la educación inclusiva. Dígaselo al público. ¿Qué quiere hacer? Sí, yo quiero decirle al público, por supuesto que sí. Como un elemento fundamental es el llamado a toda la ciudadanía, a todos los panameños y panameñas, a que se sensibilicen con las personas con discapacidad. Tienen todos los derechos, todas las personas nacemos libres en dignidad y en derechos. Somos iguales y tenemos que ser tratados iguales ante la ley. Bueno, esto está muy interesante. Ha llegado el momento de hacer una pausa, nuestra última pausa, en este interesante tema que estamos tratando en el día de hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos hablando sobre discapacidad y derechos humanos. Recuerda, llévate tu canasta familiar, 8 presas de pollo, 3 arroces con vegetales, 3 purés o 3 ensaladas a domicilio. 220-2030. Hoy y siempre, Pío Pío lo mío. Ya regresamos.